¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nuevamente nos encontramos el día de hoy para continuar estudiando las parábolas del Señor Jesucristo. Recuerden que nuestra serie de mensajes se llama Descubriendo los tesoros de vida de la palabra de Dios. Y el día de hoy continuamos sumergiéndonos en estas profundidades de la enseñanza de la palabra de Dios. El día de hoy nos corresponde la quinta parábola. De hecho, esta parábola y las siguientes son de carácter diferente en comparación con las últimas que hemos visto. Si bien recuerdan, la semilla, la trigo y la cizaña, la semilla de mostaza y la levadura, cada una está hablando de la corrupción en la comunidad del reino. Pero esta parábola y la siguiente que vamos a ver la próxima semana hablan de lo mucho que el rey valora al pueblo de su reino. En Mateo 13:44 dice lo siguiente: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Podrías pensar en lo que se siente cuando algo se te extravía? Probablemente sí. A lo mejor has perdido quizá algunos lentes, algún dinero, una cartera, una bolsa, o a lo mejor, peor aún, quizá en un momento has sentido o ha pasado en tu familia que se pierda alguno de tus hijos. Pero qué bendiciones cuando lo encuentras, qué gozo produce el encontrar algo que se te había perdido, ¿no crees? Eso es realmente una sensación de alegría y de gozo profundo. Esa era la misión de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, lo vimos la semana pasada. Una mujer se le acercó pidiéndole ayuda para que sanara a su hija, y Jesús responde lo siguiente en Mateo 15:24. Dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. De hecho, Jesús convivía y se relacionaba con pecadores, con personas que probablemente muchos decían que estaban perdidos, que no valía la pena. En Marcos capítulo 2, versículo 16 al 17, nos señala lo siguiente: y los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los que probablemente algunos señalaban como lo malo, lo que debería de aislarse de la sociedad, los pecadores, con los que no habría que convivir. Jesús no, Jesús venía hacia ellos. Venía a buscar al perdido, al extraviado. Probablemente quizá tú has sentido esa sensación de que estás perdido alguna vez, a lo mejor en un bosque, en un desierto. De verdad que sí se siente, no se siente algo agradable. Pero seguramente cuando encuentras el camino, encuentras la luz, eso es una razón de grande gozo. Para algunos encontrar lo perdido produce grande gozo, pero para otros no es una buena razón de festejo. Jesús vino hace más de 2000 años, y en aquel momento el pueblo de Israel se encontraba en oscuridad. 400 años de silencio en donde Dios no hablaba ninguna palabra. Pero Jesús vino a la tierra y causó grande gozo en medio de la tierra. Los ángeles, los pastores y los que lo vieron en la tierra, causó una grande impresión. Por ello existen dos tipos de personas. Existen personas que tienen grande gozo porque antes se encontraban perdidos en sus pecados, en su afán. Pero también existen otras personas que ni se preocupan en conocerle. Es más, le odian tanto que prefieren que Jesús se aleje de sus vidas. Que para ellos todavía ese tesoro sigue escondido. Por eso esta parábola tiene una gran importancia en ese sentido. La parábola del tesoro escondido es también para ti y para mí, para que tú y yo hallemos a Jesús, que para muchos está escondido, pero para nosotros ese velo ha sido quitado. Es por ello que Jesús siguió hablando del reino de los cielos. En Mateo 13:44 dice lo siguiente: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Jesús inicia con la frase además, que se puede interpretar como repetir, o de nuevo, o por otro lado. Jesús sabía de la importancia de la constante repetición, y como lo ha sido desde que comenzamos este estudio. Recuerda que 8 veces Jesús ha estado hablando en Mateo 13. De hecho, hemos visto 5 parábolas y todas están hablando, apuntando hacia el reino de los cielos. Y este era un mensaje que Jesús sabía de la importancia de la constante repetición. De hecho, el mensaje del Juan el Bautista fue el siguiente en Mateo capítulo 3:2, y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Obviamente también fue el mensaje de Jesús. Cuando Jesús comenzó a predicar en Mateo 4:17 dice lo siguiente: desde entonces que comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este era un tema importante para Jesús. ¿Cómo hacer a un lado su mensaje? ¿Cómo hacer a un lado a Jesús y su mensaje del reino de los cielos? Créeme, es imposible. Jesús y su mensaje del reino de los cielos son inseparables. Pero aún pareciera que todavía para algunos este mensaje sigue estando escondido. No podemos hablar de Jesús, que no existe el reino de los cielos, porque eso es donde Él nos va a llevar. Pero no podemos hablar del reino de los cielos sin hablar de Jesús, porque si Él es el único camino, la verdad y la vida. Lamentablemente esto para muchos está escondido. Por ejemplo, hay historias en el Antiguo Testamento donde podemos ver una situación interesante. Por ejemplo, Abraham, Dios le prometió que le daría una descendencia tan grande como las estrellas y como la arena del mar. Él no lo vio, pero es algo que a futuro se va a ver. El pueblo de Israel será glorioso y será grande. Es como a Moisés, por ejemplo. Moisés no pudo ver la tierra prometida, fue escondida delante de él por su desobediencia. Y él solamente la vio de lejos, es aquella tierra donde el pueblo de Israel iba a habitar. Y es también, por ejemplo, como en el tabernáculo y el templo donde Dios habitaba. Solamente el sacerdote podía entrar una sola vez al año. Y solamente él podía estar y se salía rápidamente. Pero ahora aquel velo fue roto, aquel recinto maravilloso en donde habitaba Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra, aquel velo fue roto. Fíjate qué interesante. Dios tiene un plan de mandar a su Hijo a la tierra para que le conociéramos por medio de Él, y Él sería ahora ese tesoro escondido, pero lamentablemente para muchos todavía está escondido, oculto. En Mateo 11:25 dice lo siguiente: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y las revelaste a los niños. Esto lo reveló a nosotros, créeme, no es casualidad. El que nosotros en el pasado no conociéramos a Jesús y ahora lo conocemos, este maravilloso tesoro. Sus planes son perfectos y grandes, y Él ha diseñado cada cosa para que tú y yo le conozcamos. Lo oculto para nosotros ahora ha sido mostrado, pero obviamente para algunos sigue siendo oculto. Así que, por favor, piensa en ello. Me pregunto, ¿no debería ser parte de los hijos de Dios el mostrarles a otros aquel tesoro escondido que tú ya encontraste? Por favor, tú que estás escuchando esto, no dejes que este gran tesoro en nuestro campo, en este mundo, porque Él vino a la tierra, siga estando oculto para otros. Este tesoro necesita ser hallado. Y de hecho fue hallado. En Mateo 13:44 nos relata que el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello. Un historiador dice lo siguiente: bajo la ley rabínica, si un hombre se encontraba en un tesoro en el campo y lo sacaba, pertenecía a su amo, el dueño del campo. Pero aquí el hombre tiene cuidado de no sacar el tesoro hasta que se haya comprado el campo. Un hombre que haya este tesoro escondido, alguien se encontró con esto. Y en la raíz griega encontramos también que esta palabra de haya se trata de tropezar, chocar o encontrar algo. Otra persona también dijo lo siguiente: el descubrimiento del tesoro parece ser por casualidad. En una tierra frecuentemente devastada como Palestina, muchas personas sin duda alguna enterraban sus tesoros. Pero el hecho de realmente encontrarse un tesoro pasaría una vez en 1000 vidas. De esta manera, la extravagancia de la parábola dramatiza la importancia suprema del reino. Qué interesante, halló. Y pareciera, como hemos dicho, algo hecho fuera de algo poco probable, pero es una realidad porque son los planes del Señor. Y los mismos planes del Señor pasa con nosotros en nuestras vidas. Nos topamos con Dios, nos acercamos a Dios, conocemos ese tesoro escondido. De hecho, recuerdo la historia de aquel hombre ciego al que Jesús sanó. Los fariseos estaban realmente molestos porque, según ellos, Jesús estaba mal, pensando que incluso lo juzgaban como pecador, y pensando porque Jesús lo había sanado en aquel día de reposo, mientras la respuesta del hombre ciego en Juan 9:25 nos muestra lo siguiente. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo.
No importa lo demás, yo fui hallado por Cristo Jesús. Él me encontró, Él me sanó. Y ¿sabes qué? Este tesoro, el tesoro que tenemos, su espíritu, el espíritu que habita en nosotros dentro de aquellos que son hijos de Dios, tienen ese tesoro dentro de sus vidas como vasos de barro. En 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de quién, sea de Dios y no de nosotros. Es decir, si somos hallados, no es porque nosotros lo estuvimos buscando, ¿sabes qué? Sino porque Él nos amó primero y Él nos halló en medio de nuestros pecados y aún así nos quiso. Algunos dirán, habiendo yo sido ciego, ahora veo. O habiendo estado perdido, ahora fui encontrado. Algunos otros más, habiendo estado en vicios, ahora estoy limpio. O habiendo deseado la muerte, ahora quiero la vida. ¿Y tú? ¿Cómo eras antes de ser hallado y ahora cómo eres? Todos tenemos la oportunidad de hallar este precioso tesoro para tenerlo dentro de nuestras vidas. Todos podríamos ser hallados por Él y al encontrarlo, ¿sabes qué pasaría? Tendríamos profundo gozo. Como le pasó a aquel hombre en Mateo 13:44. De hecho, en la versión NTV dice, en medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. En medio de su entusiasmo, en medio de su gozo, en medio de su alegría. De hecho, la raíz griega de esta palabra alegría está hablando de motivo de grande gozo. Incluso también está relacionado con una persona que se goza por escuchar de otros que tienen una buena noticia. Es muy similar al nacimiento de Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra fue esa noticia de grande gozo. Y en el caso de Simeón, aquel día que vino al templo y se encontró con José y María, con los padres de Jesús, realmente a él se le había revelado que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y en Lucas 2:30-32 dice lo siguiente, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. De hecho, Ana también estaba ahí muy cerca, en Lucas 2:37-38. Dice especialmente el 38, esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Aquel tesoro escondido, ahora muchos podrían verle. Aquel tesoro escondido que muchos no tuvieron la oportunidad de encontrarse, de conocerle, de verle, como en el caso de Moisés, cuando aquel que pidió ver la gloria de Dios, Dios tuvo que poner su mano para que no fuera muerto, porque esa gloria de Dios era grande. Ahora Simeón y Ana pueden tener esa noticia de grande cosa, y ¿sabes qué? Eso mismo deberíamos de sentir nosotros, grande gozo, porque encontramos ese tesoro escondido. Quizá por eso Pablo dice en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pregúntate, si Jesús es nuestro tesoro preciado y si comenzamos a valorarlo por lo que significa realmente para nuestras vidas, no estaríamos tan preocupados como los que no conocen a Dios. Pregúntate, ¿por qué estás triste entonces? ¿Por qué estás deprimido? Si Jesús es el centro de tu gozo, ¿por qué nos encontramos a hijos de Dios deprimidos, a cristianos desanimados y a familias que conocen al Señor que están en medio y viven en medio de tristeza? En aquel campo que describe la parábola del tesoro escondido había un sentimiento de grande gozo. Y yo te pregunto, ¿hay gozo en tu vida? ¿Hay gozo en tu vida? ¿Realmente hay ánimo y deseo de seguir buscando al Señor? ¿O ese salió por la puerta hace muchos años? Tú que has encontrado ese tesoro escondido, gózate, anímate, alégrate, porque ese tesoro ha sido hallado. Y el Señor te ha mostrado que Jesús es su Hijo, ese gran tesoro. Por eso aquel hombre compró ese campo donde se encontraba el tesoro a un precio muy alto. Recuerdan en Mateo 13:44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Aquel hombre no le importó dar todo, vender todo lo que tenía para comprar aquel campo. No importa lo que cueste, aquel hombre estuvo dispuesto a pagarlo. Me recuerda la historia del hijo pródigo. Habla de aquel hijo de un hacendado que pidió los bienes que les correspondían, es decir, su herencia,
Y con estos bienes se fue a vivir perdidamente. Lo gastó todo por completo. No solamente eso, sino decidió empezar a trabajar, a dar de comer a los puercos. De hecho, deseaba comer lo que los puercos comían. Pero algo le hizo volver en sí. Dice, así literalmente dice la palabra. Entonces levantándose fue su padre, y cuando estaba lejos, corrió hacia él y dijo a su padre: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo. Comamos, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué interesante que la palabra regocijarse vuelva a aparecer. No veo odio del padre, no veo rencor, no veo dolor, sino veo más que gozo, porque su hijo que estaba perdido ahora es hallado. Su hijo que estaba muerto ahora había revivido. No veo que el padre escatimó en aquella fiesta, sino entregó todo, lo mejor de lo mejor. Aquel becerro gordo, sáquenlo, mátenlo, comamos y hagamos fiesta. Qué interesante. Qué interesante que se parece mucho a lo que el Señor hizo por nosotros. El Dios no escatimó. No escatimó en buscarnos, no escatimó en el precio que le costaría nuestra alma, su iglesia, mandando a su Hijo Jesús. Aquel becerro gordo fue llevado a la tierra, al campo. El deseado de todas las gentes vendrá a la tierra, pero no solo a vivir entre los hombres, sino a morir en medio de nosotros para que con su vida, con su sangre, comprar su iglesia y a cada creyente que le confiase de corazón. El tesoro tan maravilloso que Jesús daría todo para comprar es el creyente individual. Esto demuestra poderosamente que Jesús dio todo para redimir al mundo entero, para preservar un tesoro dentro de él, y ese tesoro era su pueblo. Charles Spurgeon dijo: así también Jesús mismo, al mayor costo, compró al mundo para obtener a su iglesia, la cual es el deseo que él deseaba. Esto me recuerda mucho una alabanza que he escuchado, y a lo mejor tú también. Se llama Sublime Gracia. En 1779 el clérigo inglés John Newton publicó la letra de este tan conocido himno, Sublime Gracia. Y al leer o escuchar esta canción, la frase perdido y él me halló, siempre puedo ver que tocan la vida de muchas personas al pensar que antes se encontraban perdidos y ahora fueron hallados. Pero piénsalo, ¿a qué costo? Según un estudio hecho recientemente por la UNICEF, el 40% de los nacimientos que tienen lugar en el mundo no se registran. Y muchas de estas personas fallecen sin que exista ningún tipo de documentación por escrito. Qué triste. Qué triste saber que hay seres humanos que nacen, crecen, aprenden, aman y quizás se casan y tienen hijos y nietos solo para que el recuerdo de su vida desaparezca después de morir. Es decir, no pasa nada en sus vidas digno de recordarse. Qué verdadera lástima. El salmista lo describe muy bien en el Salmo 27:4. Dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Eso es suficiente para él. Eso es suficiente para esta persona que escribió este salmo. No importa nada de lo demás. No importa carro, casa, que si bien es necesario, es importante, una carrera, una profesión, etcétera, que si bien es parte de la vida, que es parte para ayudarnos a desarrollar habilidades y necesidades básicas. Lo entiendo, es parte de la vida. Pero este salmista pudo redondear bien claramente lo que en verdad necesitaba. Decía él: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. ¿Qué? Estar en la casa de Dios y contemplar su hermosura. La verdadera riqueza se encuentra en Dios, no en todo lo que el mundo te dice que compres, que hagas, que consumas. La verdadera riqueza está en conocerle, está en buscarle. Ahora sí, si Jesús mostró tal amor por la tierra al venir a ella y morir por nosotros, pero nosotros como sus hijos ni queremos sacrificar ni un poco para escuchar su palabra, para ir a la iglesia, para orar, a lo mejor en las mañanas o en las noches. Piénsalo, ¿estaremos acorde a su sacrificio? Pienso que no. Porque si Jesús estuvo dispuesto a hacer todo por nosotros, sin escatimar, se entregó hasta el final, cumpliendo su plan terrenal entre los hombres, su gran plan, el plan maestro. Jesús, hasta la última gota de sangre fue derramada dentro de su cuerpo para ti y para mí. Entonces, ¿qué es lo que realmente significa el reino de Dios para ti? ¿Es nuestro tesoro más preciado? ¿Podrías dar hasta lo máximo por él para que otros le conozcan?
Jesús fue muy claro y dijo en Mateo 19:29, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Mira lo que al Señor le costó. Él dio todo. Lo que aquel hombre dijo, este tesoro tiene que ser para mí. Vendió todo, no le importó nada. Vendió todo, decidido, entregado. Costara lo que costara. Yo quiero ese tesoro. Jesús lo mostró. Cueste lo que cueste. Llegó hasta el final, hasta lo sumo. Está sentado a la diestra del Padre. Pero pregúntate, ¿cuánto te ha costado a ti seguir al Señor? ¿Qué has tenido que dejar por Él? Entonces vale la pena hacernos estas preguntas por esta parábola. ¿Qué significa Dios? Y las cosas de Dios para mí. ¿Qué lugar tiene Dios en mi corazón y en mi vida? ¿Cómo me relaciono con Él? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer para que su amor y su bondad sean conocidas en el mundo entero? La respuesta seguramente es personal y exige una reflexión profunda. Pero es buen momento para, después de tantas parábolas que hemos llegado hasta este momento, poder decir, ¿qué te está costando a ti ser hijo de Dios? Así que ánimo, sigue adelante. Nos faltan todavía más parábolas, pero no dudes en venir y seguir escuchando estas parábolas, esta palabra, para que siga siendo esa luz en la oscuridad y que sigas aprendiendo, entendiendo estos tesoros escondidos en su palabra. Hasta la próxima.